Hola, hola, buenos días. Aquí estoy con el señor Horacio Elorza, que tiene una trayectoria de televisión durante muchos años. ¿Cómo era que se llamaba su programa? De San Felipe de ayer. Hoy vamos a hablar de San Felipe de ayer y el de hoy también. Todo ese montón de cosas que la nueva generación no sabe, que algunos sabemos algunas cositas y otros no. Pero, ¿qué le parece si comenzamos desde que antes que San Felipe, que Yaracuy fuera una provincia? Nos ¿Cómo remontamos no? por allá en los años 1700. Sí, cuidado si más atrás. En realidad, la provincia, mm, vamos a decir de San Felipe como ciudad capital, ¿no? Para luego abarcar lo demás. Era, si quiere, un regado por todo el ambiente de esa época y, por ejemplo, pertenecía San Felipe a la provincia de Caracas, imagínense usted. Por otra parte, eh, Nirgua pertenecía a Carabobo, Valencia, y de Guama hacia Occidente pertenecía al estado Lara. Estaba regado por todo el ambiente de aquella época, ¿no? Ahora bien, Y tengo entendido que esto eran puras fincas, calles de tierra. todo, porque la agricultura era la base de la zona, ¿no? Que tenía eh, el mayor empuje, el café, que tuvo mucha proyección geográfica en el Yaracuy. Ahora bien, una vez que se surge la figura de la provincia, que se decide formar la provincia del estado Yaracuy, San Felipe deja de ser de Caracas y pasa a ser la provincia capitalina de la región. Y se forma un sector con Nirgua, Yaritagua, Chivacoa, todo lo que conocemos actualmente del estado Yaracuy y pasa pues a formar parte de la historia, vamos a llamarlo así, ya como figura de... Y podemos hablar de cuando surgió, ya realmente cuando se desprendió de todo esto, son con cerritos de cocorote, que era Sí, que se llamaba antes. a eso iba, porque comencé diciendo de San Felipe como para ubicar el tratamiento que le vamos a dar a la conversación, ¿verdad? Porque realmente el, la provincia tenía el nombre de El Cerrito de Cocorote. Ese Cerrito de Cocorote tenía un enorme problema económico con Lara, que llevó a casi a la destrucción, o mejor dicho, casi no, a la destrucción del Cerrito de Cocorote en 3 ocasiones. Okay. Todo esto debido a que el río Yaracuy era navegable y entonces los, los ocupantes del Cerrito navegaban hacia ¿cómo diríamos? Hacia el este y allí tenían pues la figura del manejo de la venta de productos y traer de fuera De productos agrícolas agrícolas y y ganaderos también. de cualquier materia, ¿no? Y los larenses se molestaron un poco porque dejaban de recibir los costos pues necesarios como provincia del estado Lara, ¿no? Y optaron por quemar el cerrito. Wow.
los habitantes agarraron pues, lo que se salvó del incendio y se mudaron una parte, una vez, dos veces, tres veces. La tercera vez fue que habían comprado un terreno más hacia el occidente, más hacia el este, y a orillas del río Yaracuy, y fundan un, un nuevo poblado que sigue llamándose el Cerrito, sigue llamándose el Cerrito, hasta que surge la inquietud de los habitantes de que se reconozca pues la condición ya de población del Cerrito, y van a España y lo logran en 1731, que el rey da un decreto dándole carácter de provincia a El Cerrito. Ahora fíjense ustedes, eso fue en 1731, a finales ya en septiembre, octubre, por allá, que salió, pero lógicamente el transporte de la época no permitía llegar de un día para otro acá. Sí, porque se transportaban en mulas, en caballos. No, vienen de España para España Venezuela. Entonces, se tardan bastante y llegan ya en el 32, llegan a Venezuela, y surge una situación muy interesante, ¿no? Los pobladores de Yaracuy deciden esperar el próximo año. ¿Por qué? Porque tenían preparado ya de antemano una cuestión que llevaron a efecto en el transcurso del tiempo, de que cambiarle el nombre a El Cerrito. Esto, hagamos una interpretación exacta de la situación, ¿verdad? Porque prácticamente fue una especie hicieron un plebiscito. Popularmente se reunieron y estuvieron de acuerdo en ese cambio que se iba a efectuar. Y además de eso, estaban desobedeciendo al rey. Era un paso peligroso, si se quiere, pero lo hicieron y surgió el nombre de San Felipe. Yo tengo por aquí mis anotaciones, que cuando surgió con el nombre de San Felipe a partir del 1729, que se llamó San Felipe el Fuerte por la Real Cédula del 6 de noviembre. Sí, bueno, pero ese es otro paso. Pero el cambio del cambio del Cerrito fue así, de esa manera, por el pueblo se reunió y lo acordó de esa manera, y se decretó la existencia del nuevo poblado el 1 de mayo del 33, estamos, ¿no? El 1 de mayo, fíjate tú. Y se decretó, de hecho, el día del Yaracuy. Ahí es donde está el valor enorme de la reunión que sostuvo el pueblo en ese sentido, ¿no? Posteriormente, más adelante, con los cambios que siempre continuaron, San Felipe de Lara, San Felipe otra vez provincia, a esto, lo otro, hasta que en 1855 el presidente de entonces dicta una disposición en la cual se le da categoría de provincia a San Felipe el Fuerte, a San Felipe, mejor dicho, pues sí, el Fuerte surge también
con el terremoto de 1812, ¿no? Sí, que en este caso es el 19 de marzo de 1855, Ujú. cuando el actual presidente José Tadeo Monaga, como carácter de presidente de Venezuela, firma el famoso decreto que le da el estatus de provincia. Por eso el día de Yaracuy es decretado el 19 de marzo. 19 de marzo, claro, el día de Yaracuy. Y el- posteriormente a esto, pues en la época ya actual, a un gobernador de acá de San Felipe se le ocurre, de Yaracuy mejor dicho, se le ocurre cambiar es el primero, eh, el, el 19 de marzo por el 28 de... Es, es algo, Es algo que, desde mi punto de vista como abogado, no tiene legalidad, porque en fue un absoluto. decreto presidencial de esta época, de Claro, 1855, y por capricho de un gobernante no se le puede que es cambiar. una entidad menor, Sí. es raro. Y ahí están todos los documentos que demuestran este decreto, está en el Archivo General de la Nación. En cambio, el decreto que da vida al 28 de marzo ni siquiera tuvo la certeza de, ¿cómo quitarle el nacimiento al anterior, ¿no? Sino que lo dijeron, no, en vez de esto ponemos el otro día y listo. Pero históricamente, o sea, y para mí, para todos los yaracuyanos que vivimos esto a través de los años, el día de Correcto, Yaracuy sigue siendo el 19 de marzo, sin duda alguna. sin duda alguna. Pero bueno, son cosas que han ido sucediendo Sí, a través de la lamentablemente, política. y lo importante es que en el Estado la presencia del público, del pueblo yaracuyano, continúa sintiendo el 19 de marzo como el día de Yaracuy. Totalmente. Hablemos un poco de esos personajes yaracuyanos que formaban parte de la independencia de Venezuela, que tampoco se nombran mucho. Tenemos a Rafael Villarreal, a Cecilia Mujica, que no sabemos si es un mito o una leyenda. Correcto. Hay una historiadora que dice que ella tiene los documentos que demuestran que Cecilia Mujica existió, porque en esa época, o sea, tenías que tener el acta de nacimiento. Yo hasta ahora no los he visto. Raúl Freite, eh, gran amigo periodista, él escribió un libro sobre Cecilia Mujica, por aquí tengo uno de Cecilia, y no sabemos si es un mito o una leyenda, porque ya estamos en una tierra de mitos y leyendas, Sí. pero sí es un personaje que dicen que ella estuvo en la independencia, que de hecho que fue decapitada. Ella fue decapitada cuando participó en los movimientos independentistas de Venezuela, es lo que se dice. Tenemos a nuestro héroe José Joaquín Beroe, que esta avenida lleva el nombre de José Joaquín Beroe. Tenemos a Juan José de Maya, a Manuel Vicente Maya. Tenemos una cantidad de héroes que muchos no los reconocen porque no saben de su existencia, realmente. Así es, hay muchos. Hay muchos más que eso. Pero es que hay de por medio una situación un poco, diría yo, no es muy propicia para la conversación, pero en realidad hay que decirlo, ¿no? Hay un factor de educación que no se cumple generalmente. Yo pasé por la escuela y pasé por el Liceo Aristides Rojas, pues pasé por la Universidad Central de Venezuela, y yo te digo con toda honestidad, la mayor parte de los conocimientos que yo tengo es porque los he recabado a través de los años, de libros y todo, pero la educación ha sido muy negativa. Ha tenido muchas fallas enormes. En demostrar, en comunicar nuestra historia, porque los países y los pueblos se crean de su historia. Así Por eso es tan importante que todos sepamos nuestra historia. Claro. Le hago un llamado a los jóvenes
que tienen que conocer la historia de su país, hay muchos que ya no están en Venezuela, pero eso no te libera de que tú leas sobre la historia de tu país. Ahora, esto que estoy diciendo no va en detrimento de quienes fueron No, para mis nada. educadores, no, al contrario, les agradezco mucho la enseñanza que me dieron. Lo que estoy hablando es que hubo cierta, de pasar por alto algunas cuestiones de mucho interés para la historia. El caso que tú acabas de decir es uno de esos ejemplos. Hay quienes dicen que sí existió y lo confirman que sí existió la señora esta, pero si la llevaron a presa o algo, la mataron de Sí, la la forma que tú decapitaron. dices, no, eso no está claro todavía, ¿entiendes? Cosas así que por el estilo que no fueron ahondadas por los educadores, ¿no? Que, Sí, a lo mejor porque ellos tampoco, o sea, acuérdate que estamos en una tierra de mitos y leyendas, basamos a María Leonza. sí, ¿Existió o pero no existió? fíjate tú que en cambio la cuestión de las provincias fue un avance, si se quiere, del pueblo yaracuyano. El mismo pueblo se encargó de avanzar y hay personas de reconocida actuación en todo lo que se logró, ¿no? Ahora, tenía que haber alguien que conociera de la historia, Claro. Por pero eso la importancia de las personas que escriben y que hacen este tipo de trabajo, es correcto. porque las generaciones van Eh, pasando, y no escribe, ahondar. realmente entonces no sabe qué es lo que pasa, Ah, pueden cambiar la historia a su antojo, ah, cosa que no debe ser. sí, Entonces, para eso estamos a nosotros aquí. sí, Hablemos un poco de la destrucción de San Felipe cuando el famoso terremoto de 1812, que fue muy fuerte en Caracas, en el Tocuyo, y San Felipe lo destruyó por completo, quedando sí, las ruinas de San Felipe el Fuerte, correcto. que hasta ahora se mantienen allí. Se mantienen allí. Y hablábamos tras cámara, le decía que era muy importante la parte del hospital San Agustín. ¿Por qué? Porque ahí es donde fueron naciendo los yaracuyanos. Y esa es una historia muy bonita, porque se da por, vienen a San Felipe las hermanas Recoleta, María Luisa, María Celestina, Adolfina y la hermana Santa Arciso. Ellas fueron las que se encargaron del hospital. Y luego viene de visita la Madre María de San José, imagínese usted. Entonces, el papel primordial también de la mujer yaracuyana, de la mujer venezolana en todas las épocas, porque ellas fueron las que se encargaron en principio de este hospital, que fue inaugurado el 4 de marzo de 1927, que estaba donde estaba el sector del Panteón, que es cerca de San Felipe el Puerto. Sí, Primeramente estuvo funcionando allí. así es, así es. Y acaba de decir algo de mucho interés también de esa época, que es el barrio del Panteón. Hay que decirle a la gente el por qué. Porque yo nací en el Panteón, en el barrio del Panteón, pero yo me vine a enterar mucho tiempo después del por qué Se barrio llamaba el del Panteón. Panteón. Todo esto obedece a que las ruinas que quedaron en esa zona por completo dejaron bajo, Bajo bajo escombros. tierra, bajo tierra, escombros y tierra, bueno, por un montón que pues, no se sabe, históricamente no se sabe cuál fue el monto de las personas que quedaron enterradas ahí. Y de ahí surge entonces el nombre del barrio, porque los, los habitantes sobrevivientes fueron cariñosos, obedientes con su terrícola, pues, con su formación, y deciden mudarse un poco más hacia el norte, ¿no? Y es donde surge el San Felipe actual. No todo, porque algo tenía que haber alrededor de San Claro, Felipe el Puerto, ¿no? Pero todo eso que ya pero llega, recuerdo mucho que incluso más arriba de San Felipe el Puerto estaba la farmacia El Panteón. O sea que todo ese sector era así. era el El Panteón. Panteón, ¿cómo no? Bueno, pasó a ser el Panteón, pero fue creciendo.
Eso, ¿hasta dónde llegaba en el momento después del terremoto? No sabría decirlo hasta dónde, Claro. pero lo cierto del caso es que después se extendió hacia el norte y hacia el este y hacia el oeste, Ujú. ¿no? Hacia el, Pero porque, ahí también creo que antes estuvo un cementerio, ¿en dónde? antes de la destrucción del terremoto de 1812. Por eso, porque bueno, hubo un cementerio natural de los que quedaron ahí. Yo creo que ahí tiene que haber habido después algo relacionado con eso hasta que Ujú. se construyó el cementerio en la Independencia. Sí. Ah, Pero fíjese, Lorce, que este hospital fue construido por por los presos en la época de Gómez. así es, Esa es otra cosa que yo estoy de acuerdo con eso. Los presos deben trabajar. sin duda. Las Ah, mejores construcciones fueron en esa época y tanto Gómez como el general Marcos Pérez Jiménez, ellos ponían a los presos a trabajar, porque no se justifica que un gobierno, que un Estado mantenga a unas personas tras las rejas sin hacer nada, porque ahí lo que hacen es aprender más. Entonces hay que ponerlos a trabajar también. sin duda, claro, Se claro, pueden hacer muchísimas cosas. claro. Y Eh, eh, además la actividad comercial y pueblerina del San Felipe de entonces era grande, porque fíjate tú que la guipuzcoana se estableció aquí en San Felipe, ¿En qué Pre- parte fue que se estableció? ¿Recuerdas? en el panteón, Ah, también en allí. donde están las ruinas, ahí, Ujú. ahí funcionaba en la Y guipuzcoana. venían las provisiones mediante el ferrocarril Bolívar, tengo Ah, entendido. bueno, posteriormente, claro, claro. Pero estamos hablando en la época del terremoto. Ujú. eh, la guipuzcoana estaba allí establecida y eso era un quehacer económico que teníamos Claro, nosotros que le daba privilegio y de allí es que se reconoce a San Felipe como la pobla, como la un poblado agrícola, no, no, y como cabeza del Estado, pues como cabeza del Estado. Imagínate lo importante de que la compañía guipuzcoana tuviera una sede en mucha, San Felipe, mucha importancia, mucha. que por cierto ahora donde funcionaba la compañía guipuzcoana lo convirtieron en una posada en Puerto Cabello. No Muy sabía. lindo, pero creo que han debido hacer algo como histórico, más Sí, bonito, pero bueno, es lo que tenemos hasta ahora. Usted tiene dentro de sus libros, y aquí lo tengo, San Felipe de ayer. Háblenos de ese San Felipe de ayer. Un poco porque usted es un libro abierto, sabe muchas cosas que los jóvenes y los no tan jóvenes como yo no sabemos. Yo recuerdo algunas cosas como el cubanito, ah, recuerdo el cine Junín, recuerdo las tostadas de Felimar, ah, pero creo que había un barbero muy famoso aquí también, ¿no? Donato. bueno, que no hubo varios, bueno, pero Donato de los principales, de los iniciales, vamos a decirlo Ahí lo así. dejo yo en este campo para que nos hable mucho de San Felipe de ayer. Esas Sí. calles empedradas, esas reuniones en la Plaza Junín que hacían, Oye, que hacían siempre. qué importante eso que acabas de decir, de verdad. El Parque Junín era el centro de San Felipe, el centro de San Felipe, porque la Plaza Bolívar se veía, no digamos que desplazada, no, pero las reuniones, esto, los días jueves había eh, música y cosas en la plaza, todas esas cuestiones se llevaba efecto ahí en el Parque Junín. Pues lógico, la, 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 la principal estación estaba en la Plaza Bolívar, ¿no? Pero allí surgen muchas cuestiones y de ahí surgen, por ejemplo,
el tránsito para distribuir a las personas que iban a viajar hacia algún lugar del que rodeaban a la provincia, del perímetro de la estaba ciudad. en el Parque Junín. Pero creo que usted me contó también que usted creo que iba a jugar allá también, ¿no? Bueno, ahí estábamos. Precisamente ahí hoy en el diario El Nacional vi un artículo de Rodolfo Izaguirre que me hizo recordar al Parque Junín, porque él habla de cuando era joven, conoció la llegada de los chinos a Venezuela. Imagínense. Bueno, yo ahí tuve, por lo menos yo y mis amigos, ¿no? Que nos la pasábamos jugando ahí tranquilos, porque esa era una tranquilidad enorme que había para entonces ahí. Y allí vimos por primera vez una persona que nos llamó la atención. Una persona baja, más o menos con cierto kilos de más, esto, vestido de blanco totalmente, inclusive el sombrero que llevaba. Y la figura, primera vez que la veíamos, era el primer chino que llegaba a San Felipe. Imagínense. El primer chino. ¿Eso aproximadamente más o menos sería en qué año? Bueno, le estoy hablando yo a mediados del siglo pasado. A mediados del siglo pasado, comenzando el mediados del siglo pasado. Y caminaba muy apresurado y nos le pegamos atrás. Pues, el caminar La de él curiosidad. nos hizo correr detrás de él y llegamos a la sexta avenida entre 14 y 15 que estaba alquilado ahí. Y había una ventana y nos asomamos por la ventana y el morral que llevaba era precisamente ropa para ser lavada y planchada. Ahí. Este fue el primer chino que... ¿Y tuvieron la oportunidad de hablar aunque sea un poquito con ese chino? No, pues éramos muy jóvenes. Muchachos. ¿Como cuántos años Lo que éramos unos grandes curiosos, pero... No, pero es que es normal, imagínese, un chino, ve un chino por primera vez. Por primera vez, cuando tú eres eran niños, no eran adolescentes. Sí. Lo que sí es que él observó que lo estábamos viendo, pero no hubo reacción por ni nuestra, pues éramos incapaces de irle a faltar el respeto. Claro, no, eso nunca, jamás. Y estuvimos ahí viendo, y hoy lo escribe más o menos, un relato más o menos parecido a lo que yo te estoy diciendo de San Felipe. Rodolfo Izaguirre, mira, qué casualidad, me trasladó al pasado, pero de un solo golpe. Yo me dije, claro. Me acordaba, bueno, mi niñez en ese caso, ¿no? Pero había una plaza que se llamaba El Águila, creo. No recuerdo nada de eso. No. Leí por ahí, no recuerdo ahorita dónde. No. Pero lo importante también es que la ciudad fue creciendo cuando el general Félix de la Luz fue presidente de Yaracuy. Hay que recordarle a los jóvenes y a los no tan jóvenes, si se le ha olvidado, que antes no existían los gobernadores, sino los presidentes. Correcto. Galaviz, cuando fue presidente de Yaracuy, se construyó el Palacio de Gobierno, la torre campanario y el reloj de la antigua catedral. Claro. Algunas calles y avenidas. El cuartel, ¿sabe dónde quedaba el cuartel en ese entonces? Bueno, yo lo conocí ya como ruina, o tal vez ya, donde está ahorita la alcaldía. La alcaldía de San Felipe. La alcaldía de San Felipe, sí. Ahí hubo un cuartel, sus soldados y todo ahí. Y enfrente, donde está el banco actualmente, estaba la policía. Okay. La policía sí la conocí, pero que ya la estaban derrumbando para construir el hotel ese que se hizo allá, ¿no? Pero también ahí en plena avenida Caracas
donde está el Banco Provincial ahorita, creo que funcionaba la barbería, un local que fue muy emblemático en la ciudad. ¿No se recuerda? En el hotel, El hotel, ¿cómo se llama? Hotel Valle Verde, El Hotel Valle Verde. y en la planta baja había la peluquería, esto y lo otro, ¿no? Y la barbería. Sí. Pero yo me refiero a las ruinas de cuando estaban tumbando la policía, pues ahí. Y cuando eso, en la escuela, nos daban instrucciones religiosas, ¿no? El padre Manzanares, y nos preparaban para la primera, ¿cómo es que llaman eso? Bueno, Comunión. la primera comunión. Y allí me sucedió, o nos sucedió a los estudiantes, nosotros que fuimos a la cuando el padre pues interroga a uno para la preparación para ir a la primera comunión. y salimos y nos metimos en las ruinas a ver las cosas y en las paredes leíamos, ya sabíamos leer, ya leíamos lo que escribían los presos, ¿no? Que la censura no me permite no, podemos decir, ¿no? Algo, pero era la costumbre del algo preso. No tan allá que usted recuerde más o menos que podamos decir en cámara. Sí. Bueno, pues, ya la gente al escuchar las cosas ya se imagina las escrituras, ¿no? Pero el padre Manzanares casualmente venía detrás de nosotros, ¿no? Y se metió también por las ruinas y nos vio leyendo la cuestión y nos agarró por la oreja y nos llevó a hacer la limpieza otra vez. Van a hacer la primera comunión y mira dónde están. Tuvimos que hacer la comunión otra vez. Cuestiones estas de, bueno, eso le sucede a cualquier muchacho, sí. ¿no? Mire, esa época fue muy bonita. Esos valores que nos daban, que ya en muy pocas partes lo dan, donde había el respeto a la iglesia, al cura, al maestro, al profesor, que se ha ido perdiendo a través del tiempo. Mucho. Por eso es que el mundo ahorita está al revés. Al revés, claro. Mira, háblanos también de los famosos cines, el cine tropical, de Juan Avendaño, ¿no? El cine central, el cine Junín, esas vivencias. ¿Cómo no? El cine tropical, yo no sé cuál de los dos fue primero, en verdad. Y el cine Junín, el principio era central, el cine central, y pasó después al cine Junín. Y el tropical fueron los primeros que conocimos mi generación. ¿Y qué películas veían ustedes en esa época? Depende de la edad. A la edad inicial uno iba más que todos los domingos que pasaban lo que llamábamos los cortos, que eran cortos, grabaciones cortas de muñecos y esto y lo otro, y eran los que nos permitían también, porque no podíamos ir al cine a la hora nocturna, por la edad estaban privados. Y ya, y hay un cine que usted dice que pasaban por las películas mexicanas. Después de ir subiendo en la edad, podíamos ya ver la película normal, esto y lo otro, y existía también el cine Junín, que está sí lo conocí yo. En la esquina de la avenida La Patria, con la Cuarta Avenida. Con la famosa Cuarta Avenida. Allí privaba más que todo el cine mexicano. Unos muchachos se preguntaba, bueno, pero ¿por qué pasan tantas mexicanas aquí? Entonces ya adultos nos explicaban que era porque así podía ir al cine el analfabeta. Pero yo recuerdo que también en la televisión eran pues películas mexicanas, cuando la televisión era blanco y negro. Bueno, precisamente porque en la televisión se pasaban películas
eh, eh, inglesa, vamos a suponer, pero generalmente con traducción. Ok, Entonces la claro. gente no se quedaba en la luna porque No sabe, los que no no, sabían leer no lo que pueden no sabía entender. leer. Esa era la época también, eso hay que tomarlo en cuenta, Sí, ¿no? sí. Y era muy característica. Después, con el adelanto, hubo una etapa aquí en San Felipe que se elevó a 5 cines, de 3 a 5. Aquí mismo, La aquí galería. donde está la galería, había uno y la otra en donde están los tribunales ahorita, Ajá, en la pero planta imagínese baja. usted, en una época tan remota, teníamos 5 cines en la ciudad Así es, y ahora no tenemos ninguno. prácticamente Si ninguno. yo quiero ver una película, tengo que ir a Barquisimeto o a Valencia. Sí, Casi siempre voy a Barquisimeto porque está más cerca. Tenemos la Cinemateca, pero no es igual. sí. Entonces, el mundo ha ido avanzando, pero también hemos retrocedido en Mucho, muchísimas yo cosas. diría que mucho, en Muchísimo. exceso. No sé si me perdona que te introduzca esto en la tan interesante conversación, pero el aspecto político yo creo que ha influido mucho Sí, en demasiado. cambiar las cuestiones, ¿no? Entonces Sí. todo es un aviso político, 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 y lo que es de liberación al pueblo se ha ido apartando, 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 que es un Sí, riesgo, lamentablemente lo político es un riesgo, ¿no? ha influido mucho. Mucho, demasiado, diría yo. Aquí tengo otro libro suyo, De aquellas, aquellas, aquellas aquellas banchinas banchinas nuestras, nuestras. aquellas banchinas Sí, nuestras, que háblenos un poco de eso también, aquellas banchinas nuestras, sí. A mí mucha gente, todavía se conservan muchas cosas. mucha gente generalmente lo que me preguntan desde un principio es, chico, ¿y qué es esto de banchina? Yo le digo, bueno, primero que tú no debes ser sanfelipeño, porque era una costumbre, generalmente, más que todo, Eran banchinas o vainas. bueno, a eso voy. Ah, ok. Generalmente en el sector femenino, pero específicamente en las madres, donde más se escuchaba la situación, ¿no? Porque uno estaba en la casa, corre para allá, corre para acá, se caía algo, se quebraba una botella, ¿vale? Y muchacho, deja la banchina, Sí. ¿entienden? Y así se utilizaba la expresión para, este, para, Nuestro famoso lenguaje para, coloquial. para desaparecer un poco el lenguaje coloquial, Exacto. precisamente. Ese era y de resto, porque yo tuve la inspiración, vamos a llamarlo así, de comenzar a escribir en la prensa de aquella época, aquí en San Felipe, por supuesto. Y mm, me, me acostumbré, vamos a decirlo así, a escribir sobre experiencias de cuando muchacho, pues, las cosas que me pasaban, cómo era el Parque Junín, esto, lo Ujú. otro. Y de golpe noté que había tenido aceptación popular. Un, Y ami- aquí estamos reviviendo esos un momentos amigo otra vez. editor me dijo, chicos, vamos a reunir esto y hacemos un libro. Y yo le dije, bueno, vamos a echarle pichón. Y entonces le hicimos y surgió el primer tomo de aquellas banchinas nuestras. Y le agradezco mucho eso a mi amigo porque en verdad pues me satisfizo por lo menos Claro, no, en no. Y yo quiero leerlos completos, sí, los dos, el San Felipe de ayer y aquellas sí, vainas nuestras. así, Hablando un poco también de los personajes yaracuyanos, hay ujú, muchos que no saben que José Antonio Páez vivió en Guama. Vivió en Guama, su sobrino era Carmelo Fernández. Carmelo Fernández fue el que se encargó de traer los restos de Bolívar a Venezuela. Y aparte de eso, cómo fue el no, creador de la quilla que tienen las monedas, que fue del retrato que el mismo Bolívar dijo que él aceptaba como que más se parecía a él.
Entonces Sí, la gente dice, ah, bueno, sí, el Museo Carmelo Fernández. sí, Pero ¿quién era Carmelo Fernández? ¿Quién fue José Antonio Páez? sí. ¿Por qué vivió en Guama? ¿Por qué se fue de Guama? ¿Cuál fue el Que encontronazo? Carmelo Fernández era, creo que tío de José Antonio Páez, Sobrino, creo. sobrino, Ujú. entonces, ¿no? Sí, sobrino. Bueno, fíjate, el papá y la mamá de Páez eran de Guam, eran guameños, pero trabajaban el papá en San Felipe con la guipuzcoana. Ah, imagínese. De ese trabajo en la guipuzcoana en San Felipe fue trasladado a Guárico con otro que implantaron la guipuzcoana en Guárico, entonces lo nombraron a él que ya tenía la experiencia aquí, que se encargara en Guárico de eso, y se llevó a, a su esposa. Allá en Guárico nace José Antonio Páez, José Antonio Páez. Y luego quiebra o deciden trasladar, irse a España de nuevo la guipuzcoana y se viene entonces esa pareja se viene a Guama junto con José Antonio Páez y allí comienza a hacer sus estudios primarios, crece, comienza a trabajar aquí en San Felipe con un tío que tenía una bodega aquí, digo una bodega, no en sentido ¿cómo diría? Despectivo, ¿no? Despectivo, ¿no? Sino que eso era el nombre que se le daba al Sí, negocio que eso cualquiera, era normal en cualquier era parte. normal. Yo fui a muchas bodegas. O sea, ojo, no es que soy vieja, sino Ah, que tengo algunos años y pude vivir eso. bueno, ahí comenzó a trabajar Páez, ya tenía, ya era, tú sabes, adulto, pues no llegaba todavía a muchos años, pero ya no era el muchacho. Sí, sí. Y pasan los años y el tío lo manda a Barquisimeto a cobrar unas ventas que habían hecho esto y lo otro. Él va, hace su trabajo, esto, cobra y se viene a San Felipe y en el trayecto se para a tomarse algo para continuar el camino, pero comete un error, según dice la historia, Sí, comete el error de dar a entender pues que había cobrado y que ya y llevaba cargaba plata, dinero. esto y lo otro, y habían unas personas ahí que apenas arrancó él en su caballo, bueno, se le pegaron atrás y Paez se defiende Y mata a y uno. mata a uno de ellos. Los otros salen huyendo y para eso viene a la... Pero cuando el papá conoce la historia, le dice, mira, esto es peligrosísimo, tú no te puedes quedar aquí porque esa gente va a cobrar eh, eh, lo que hiciste, mejor te vas de aquí. Vete para el llano, ahí arranca hacia el llano Antonio Páez. Pasó por Caburare, creo. Llegó al Él llano llegó a los llanos y en los llanos comienza a trabajar como un como peón, un peón, se convierte en un gran pero lancero. como había tenido ya formación educativa, esto y lo otro, ascendió prácticamente muy en forma violenta, pues Y dicen que nadie conocía a los llanos tanto como Páez. rápidamente fue encargado ya de la hacienda, esto y lo otro. Ahora bien, cuando vivía en Guama, lógicamente había hecho amistad con los guameños. Uno de ellos era, ay, como dicen los muchachos, uño y sucio con, Con José Antonio. con José Antonio Páez y desde un primer momento decidió trasladarse a los llanos junto con él y se fue. Su nombre, José Andrés Elorza, ¿Familia suya? por supuesto. Ah, ¿qué tal? José Andrés Elorza se va con él y comienzan a trabajar juntos y todo esto y lo otro. Y llega el momento, para acortar un poco la narración, llega el momento pues en que se convierte Páez en el gran guerrero en la lucha por la libertad de Venezuela. Se logra el triunfo
Y lógicamente, José Andrés Elorza había ido ascendiendo, ya era el coronel José Andrés Elorza, y eh, ejerció cargos eh, en la Venezuela de ese entonces, ¿no? Entre ellos estuvo como jefe de tierra en el llano, porque antes no se hablaba que si esta parte del llano, no, todo era el llano, del principio al fin. Ahí José Andrés Elorza se ocupó mucho de una gente que vivía en un poblado a orillas del río que divide a Colombia y Venezuela. Y allí, eh, ¿cómo te digo yo? Se gana el amor y el cariño de esa gente porque comienza a repartir tierra, que era su función, a repartirle tierra a esta gente y usted, mira, tú tienes esta parcela aquí, bueno, esa es tuya, así, así, así. Imagínate tú, cuando mueren, cuando mueren, esos habitantes hacen una reunión. En esa reunión deciden brindarle conocimiento a José Andrés Elorza por lo que hizo a favor de por sus ellos méritos. y deciden de una vez cambiarle el nombre a la brisa, brisa, algo así se llamaba el poblado, y pasó a ser en la población de El Orza. Así Que en la surge, población del Orza, así donde son las surge un famosas 19 de ferias del marzo, Orza, un 19 de marzo también, muy famosas. claro, y famosísima, porque la población de Lorza, y así se llama hasta los actuales momentos que Sí, están, ¿no? que lamentablemente lo han vuelto también. Sí. Las últimas fiestas del Orza, eso fue horrible. Ahora, lo importante de esto es que no fue que los mandantes de ese momento, no, fue el pueblo que se reunió y dijo, no, vamos a cambiarle el nombre, y bueno, Y así surge el nombre del Orza. así es. Bueno, usted y yo compartimos mucho las anécdotas de Páez. Recuerdo, dice la historia, que Bolívar no conocía a Páez, No, pero ya escuchaba hablar de él, que era un guerrero, que estaba en el llano. Entonces Simón Bolívar decide un día ir a conocer a Páez. Y pues Páez nadaba en esos ríos, iba contra todo, y Bolívar, creo que eso me lo contó usted, Bolívar quiso imitar a Páez y se tiró al río. sí, Y tuvieron que sacar a Bolívar porque Bolívar no aguantó. Porque si no se le iban a comer los cocodrilos, sí. más el río se lo iba a llevar. No, es que históricamente está demostrado que la visita de Bolívar fue, como te digo, casi que obligatoria de visitar a Páez, porque ya había llegado al conocimiento de Bolívar la destreza y el empuje que estaba cumpliéndose en el llano, y dijo, nada, este hombre me va a desplazar a mí. Es primero. Y segundo, lo iba a necesitar para la guerra de independencia. Y se fue para el llano, y allá, bueno, Páez se dio cuenta de que estaba hablando con un superior, vamos a llamarlo así, y entró por los redondos a la obediencia de Bolívar como el patrón, y él se convirtió en el luchador. Y Páez siempre obedeció a Bolívar hasta que cuando se creó la Gran Colombia, que Santander quería quedarse en el poder como buen colombiano, y porque le tenía rabia a Bolívar, hizo el atentado contra Bolívar, Bolívar lo perdonó. Entonces Páez dijo, no vamos a manejar, la Gran Colombia no se va a manejar. No tanto esfuerzo para... No lo va a manejar Santander. Entonces ahí fue cuando él estuvo en contra de esa Gran Colombia, pues, y desde mi punto de vista tuvo mucha razón, porque tanto que luchamos nosotros, o sea, la guerra de independencia de Venezuela no fue en 3, ni en 4, ni en 5, ni en 10 años, duró 12 años y medio. Ha sido una de las guerras de independencias más largas del mundo. Pero eso tiene su explicación. Bueno,
te voy a dar mi opinión personal, ¿no? Pero hay historiadores que así lo han establecido, de que el inicio de la guerra fue una lucha entre hermanos. Porque aquí la guerra comenzó que un español o un criollo que tiene una hacienda tenía X número de empleados en la hacienda y esto los reunía, les daba un machete o alguna arma a esa gente, se montaba en un caballo y al primer paso que daba ya era coronel, ya era general, bueno, esto, lo otro, y entonces se enfrentaba con otros allá también en la misma situación a enfrentarse uno con otro. Aquí realmente hubo una etapa en donde Bolívar y su Estado Mayor se dan cuenta de que están cayendo en un terreno muy peligroso y es cuando comienza el decreto de guerra-muerte. Ahí es donde prácticamente comienza la verdadera lucha por la democracia de Venezuela. Miren, o sea, a mí me han preguntado, bueno, mira, Bolívar fue un sangriento, él mató mucha gente, y yo le dije, bueno, en todas las guerras hay muertes, Claro. y Bolívar tuvo que sacar el decreto de guerra-muerte. Lamentablemente murieron los que tenían que morir, porque si no esto se iba a embochinchar más y no íbamos a llegar a la libertad. Y fíjate que el primer paso que da Bolívar es contrarrestar la ambición de mando que había. Solamente en Oriente había como dos o tres que querían ser presidentes. Y en el Zulia estaba, esto acaba de nombrar también. Y Y hay cosas que se repiten de la historia, que el señor que ya no está aquí, que está mucho más allá, cuando dice rodilla en tierra, o cuando dice el famoso vuelvas caras, que Páez atacaba por la retaguardia, como si se estuviera rendiendo y después Páez iba contra ellos. Y entonces usted me corrigió un día que yo dije, ¿cómo decía Páez? Vuelvan cara. Y usted me dijo que no era así, ¿cómo es que? En realidad, hay historiadores que sí lo establecen, ¿no? Vuelvan carajo. Vuelvan carajo. Y en verdad fue factible que haya sucedido de esa manera, pero la mayoría lo transformó con vuelvan cara, pues ustedes, pues cuidando el idioma. Sí. Pero eso es una realidad, una realidad. Mire, nosotros hemos tenido hombres muy grandes. Esta tierra ha parido de todo. Entre esos tenemos a Miranda, que también quiero nombrarlo, Francisco de Miranda, que fue el precursor de la independencia. Y Miranda, después de luchar en el ejército, ese soldado ruso que viene de la Revolución Francesa, que es otro nivel de guerra, ¿verdad? Y llega a Venezuela y encuentra este zaperoco. Y según la historia, leí una vez que decía, Venezuela es bochinche, 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 y más bochinche. Y todavía seguimos con el bochinche, ¿qué le parece? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Yo creo que se ha incrementado más. Sí, muchísimo. Lo que pasa es que el bochinche antes quedaría como una fiesta hoy en día, ¿no? Con las cosas que se están viendo. No, y hoy en día tenemos que hacerlo, y una cosa que nos salva es el humor, porque la situación país más todas las cosas del mundo, pues nos estaríamos ahogando. Claro. En eso estamos completamente de acuerdo, señor. Sí, señor. Mire, yo le tengo por ahí un obsequio. Caramba, tengo un obsequio, ya va. Dentro de mis libros que me traje, aquí tengo el Estado de Yaracuy, tengo a Cecilia Mujica, tengo a Cecilio Acosta, que fue un personaje muy importante también, y tengo la historia del Estado de Yaracuy, que yo en este momento se la voy a obsequiar a usted. Caramba, pero yo tengo otro ejemplar, no va a creer que lo lee usted y lo leo yo.
Nada, muchas Es gracias. un honor para mí No, muchas gracias. Lo leeré con mucho gusto. regalarle este libro. Me encanta regalar conocimiento. Sí. Usted es una persona muy culta que provoca hablar, no hacer un programa, sino 2, 3, 4, porque de cuántas cosas podemos hablar. Y le hemos regalado un pedacito de San Felipe de ayer y de un poquito de nuestra historia, que podemos hacer, yo creo que podemos durar hasta 5 horas hablando, más o menos. Hay un pasaje humorístico, vamos a llamarlo así, que ya que estamos ya, aparentemente estamos ya terminando. En Guama la gente es muy, como diríamos, Guama es Guama, pues, y Guama se extiende, ellos son los buenos. Bueno, porque está el famoso chamán allá, porque Páez vive allá. Un guameño, familiar mío por lo demás, un día me dice, bueno, pero es que Páez era guameño. Dice, chico, pero si la historia dice que nació en Guárico. Sí, nació en Guárico, pero cuando se fue de Guamas para Guárico, el papá y la mamá, cuando se fueron para Guárico, ya la mamá iba preñada. Claro. Mira, otra cosa de Páez. Bueno, tú cuando la pierdes le pasa. Claro. ¿Cómo llega Páez a Portuguesa? Yo me imagino que en ese andar él llega a Portuguesa y en estos días escuché una historia que no sabía. Dice, la historia del río Portuguesa era que vivía una portuguesa y al río le pusieron río Portuguesa. ¿Qué le parece ese? Yo no lo sabía. No, hay muchas historias parecidas. Y la Páez aquí, tenemos el monumento que uno le llamaba la bola de Páez. Yo me acuerdo que yo chiquita, siempre cuando estaba chiquita, nos llevaban los domingos para allá a la estatua que está en la Intercomunal de San Felipe. Mire, Elorza, yo quiero agradecerle por estar aquí, por hablarnos un poquito de sus conocimientos. Vamos a hacer muchos programas más, porque hay mucho de qué hablar. Quiero darle las gracias también a Elena. Estamos aquí en Ambrosía, una heladería nueva inaugurada en la ciudad. Tienen que venir a disfrutar los helados. Y bueno, sí, usted y yo siempre estamos conversando, nos compartimos cosas, compartimos cosas de la historia. Y para mí es un placer conversar con usted. Igualmente siempre, para mí. así sea por teléfono, así sea en mi podcast y en muchas cosas. También quiero agradecer a nuestra productora Nata que está aquí, está trasnochada, pero llegó, fíjate, cuando uno quiere hacer las cosas, uno las hace. Sí. Entonces, bueno, despídese de este público sanfelipeño que ahora va a estar en YouTube y lo va a poder ver en toda Venezuela y mucho más allá de Venezuela también. Bueno. Y me contenta mucho, en verdad, y gracias por la invitación, pero en realidad se pierde algunas veces el manejo de estar frente a una cámara. A pesar de que usted duró años en eso. Yo duré años en esa materia, pero también tengo años que ya la dejé por medio y algunas veces se tranca. No, pero usted está muy lúcido, yo lo felicito. Espero que todo haya quedado maravilloso. Y quedó mucho tema. Muchísimo. Ahora es cuando Yaracuy tiene de qué hablar. Muchísimo. No hablamos de Leonor Bernabó, nuestra poetisa. No hablamos de el parque, el que fue parque de exposición. Ajá. El que fue presidente de Yaracuy también. Sí. ¿Cómo se llama el parque? Se me olvidó ahorita. Severiano Jiménez. Parque Severiano Jiménez, que fue un gobernador de Yaracuy que se suicidó. Por eso se suicidó porque creo que se le puso el nombre. Por eso es el nombre, por eso tenemos nuestro parque Leonor Bernabó, en honor a la poetisa Leonor Bernabó, que muchos piensan que era un hombre. Leonor Bernabó, una mujer poetisa que le escribía a Bolívar, a la naturaleza, y ella vivió a orillas del río Cocorotico,
Pero fíjate que con ella hicieron el parque, pero la casa donde ella vivió, yo creo que eso ya no existe. Yo he tratado como de localizar, de que alguien me diga más o menos, y no he podido hasta ahora saber realmente dónde era que vivía ella. Pero vamos a despedirnos porque, no porque queramos, sino por el tiempo. Chao, chao. Chao,